nuestro espacio de podcast Información al Minuto. Hoy con nuestro tema sobre el deslave de Alausí, tengo el honor de presentar a mi compañera Lisbeth Silva y Cristian López. Mi nombre es Jennifer Cancheña. Cristian y Lisbeth, ¿qué es lo que ustedes nos podrían comentar sobre este deslave, este desastre que ocurrió en Alausí? Bueno, Alauxí siendo uno de los lugares más turísticos, más conocidos como la nariz del diablo, también es perteneciente a la provincia de Chimborazo, pues creo que esta noticia que conmovió, diría en mi punto de vista, al país por el deslave de gran magnitud que fue situada el 26 de marzo del 2023, creo que hasta el momento no lo tomamos como una manera de solidaridad, sino lo tomamos como una manera de gracia. ¿Por qué? Por la situación de que hubo pérdidas familiares, pérdidas de hectáreas de terreno y de igual manera los hogares de cada una de las familias. Eh, Este es el punto de vista de mí y pues creo que es un impacto para el país entero y creo que para la Cruz Roja, para los entes de ayuda, creo que es un reto más para tratar de ayudar al vecino vecina pueblo, ciudad de Alausí. Bueno, pues hay que tener en cuenta, ¿no?, que este deslave ocurrió el 26 de marzo del 2023 en la ciudad de Alausí, que se encuentra en la provincia de Chimborazo. Tenemos reportes de que las muertes fueron alrededor de 65 personas, contando con 57 casas que fueron sepultadas, más de 1000 damnificados y alrededor de 163 inmuebles que quedaron afectados. Y coméntanos, Lisa, ¿qué es lo que podrías ayudarnos tú acotando en eso? También como tú hablabas que 50 personas y también fallecidos y heridos, hubo también donde allá el GAD, la alcaldía, puso como un albergue el coliseo municipal, donde allí estuvieron cinco familias que estuvieron un tanto de 18 personas, quien albergaron ahí porque ellos se quedaron sin nada, perdieron todas sus cosas, sus casas, entonces ellos no tenían nada y la única fuente fue el Coliseo Municipal quien les ayudó, la alcaldía de allá de Alausí. Hay que tener en cuenta también que las causas del por qué sucedió esta situación fue obviamente alrededor de los canales de comunicación y también a través de fuentes oficiales que una semana antes del movimiento telúrico que hubo, pues y además en la temporada de lluvia en ese tiempo, creo que la causa principal fue las lluvias torrenciales que ocasionó, pues obviamente un estudio realizado le había mencionado a través del Ministerio de Vivienda que ya debían haber alojamiento o salida de aquellas casas, de hogares, para tratar de reubicarles, porque obviamente hubo estudios en la cual mencionaban que estaba en peligro de deslizamiento. Obviamente no son palabras exactas, pero sí hubo una intervención en donde ya manifestaron, pero obviamente hay que tener en cuenta que los espacios de hogar, el contexto donde ellos viven está formado por su papá, mamá, abuelitos, tíos, entre otras personas. Hay que tener en cuenta también de que no es fácil emigrar de un lugar a otro solamente por la noticia que da el Ministerio de Vivienda. Obviamente debían haber tomado eh, temas o puntos de vista alternos para que traten de tener esa noticia como una manera de un poco más de cuidado para que hagan caso, pero obviamente hay situaciones del hogar y lo deshogar. Claro, Cristian, también hay que tener en cuenta que este desastre pues afectó a las personas, ¿no?, dejando en estado vulnerable en cuanto se refiere a economía, ambiental, físicamente también, pues las personas se vieron bastante afectadas. Hay que tener en cuenta que esto hace que las personas entren en una crisis que pues es muy difícil de sobresalir, digamos. Y hablando de este tema que es importante, la crisis,
¿Nos podrías comentar cuál sería una técnica para que nosotros podamos manejar esta crisis de la mejor manera? Ya, bueno, dentro del contexto de estudio de nosotros que estamos en el ámbito estudiantil, en la universidad, puedo comentar acerca del manual de intervención, el ABCDE, en la cual brinda estos primeros auxilios psicológicos después del desastre, pues se puede intervenir como en 5 puntos, 5 o 4 puntos. De esta manera podemos hacer una manera de escucha activa, también de ventilación, categorización de necesidades y también la derivación de redes de apoyo, la cual estas personas se necesitan para poder intervenir y tratar de minimizar esa situación de vulnerabilidad, ya que debemos tener en cuenta que las familias, eh, familias enteras por pérdidas, de igual manera hubo familiares que no llegaron a la casa, que no estaban en el desastre, pero sí llegaron a la noticia a saber, tuvieron y debían haber tenido un momento de crisis. Eso puedo comentar y puedo detallar un poco más hacia adelante. Pero también, o sea, yo tenía entendido que como tú hablabas de la atención, de la escucha activa, entonces ellos sí tuvieron algunas atención a la población, donde estuvo el SGR, la Cruz Roja, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, el MIES, la Visión Mundial, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí, entonces en el cual no se sintieron desprotegidos los pobladores de allá de Alausí, donde sí tuvieron ese apoyo, quizás no tanto así que se diga, pero tuvieron el apoyo, el poco apoyo o mucho apoyo, estuvieron escuchados los, los pobladores de Alausí. Entonces yo eso puedo acotar de lo que tú decías, porque sí tuvieron ese apoyo, Sí, esa escucha. excelente la intervención. También hay que tener en cuenta que los organismos de rescate, como Cruz Roja, Ambulancia, parte del cuerpo de rescate, primeros auxilios, etcétera, tuvieron una gran acogida por parte de provincias cercanas y también personas que tenían obviamente protocolos de ese tipo de ayuda o entrenamiento, es decir, por ejemplo, Azogues, también Cuenca, Cañar, Guayaquil fueron esas entes principales que estaban en la búsqueda de rescate después, en la mañana del día después del 26, para tratar de ayudar de una u otra manera al contexto de la zona de riesgo. Claro, y hablando de este tema del que estuvo incluido la Cruz Roja, hay que tener en cuenta que Cruz Roja es parte del proyecto Esfera, que nos ayudaría bastante, entendiendo que una carta humanitaria era súper importante en este caso del deslave, ¿no? Ya que hubieron bastantes personas que se vieron afectadas. Debemos tener en cuenta que el proyecto Esfera está compuesto por organizaciones humanitarias que exclusivamente se dedican a esto, a la atención humanitaria, que es parte de las personas que hacen su labor con técnicas para que las personas puedan sobrellevar estas afectaciones que tienen. Ya, en mi punto de vista, basándose en la carta humanitaria, bueno, no hay fuentes informativos donde mencione que si hubo o no esa carta humanitaria de parte de la alcaldía, municipio o del lugar pertinente para hacer ese tipo de trámites. Pero hay que tener en cuenta que a veces, muchas de las veces, la falta de conocimiento en este tipo de intervención, por ejemplo, en este tipo de intervención, la mayor parte no están entrenadas, la mayor parte no tienen ese conocimiento de cómo intervenir en estos casos, sí, pero sí están preparados para solventar alguna emergencia, sí, pero en mi punto de vista yo creo que deberían tener un conocimiento extra, aparte de la atención primaria
como los primeros auxilios básicos, ¿no? También tener ese conocimiento. Obviamente no necesitamos una preparación para hacer los primeros auxilios psicológicos, pero sí debemos tener las bases fundamentales para tratar de ayudar a las personas afectadas por sí mismos sobrevivientes o a las personas familiares, las cuales obviamente están afectadas de una u otra manera. Obviamente esto no es una solución para solventar las pérdidas familiares, pero sí podemos ayudar para que no haya un deterioro total de la salud mental de cada una de las personas. Claro, y pues hablando de este tema, las personas que entraron en crisis, podemos decir que tal vez su yo se vio fragmentado y pues al fragmentarse este yo, la continuidad del yo, las personas quedaron sin poder tal vez mirar su futuro, se entraron en angustia, en estrés, en ansiedad, lo cual les provocó esta crisis, esta fragmentación. Ya, hay que tener en cuenta que en la zona de riesgo que cada una de las que detectaron se la tomó como polígono de riesgo, en la cual, en ese polígono de riesgo donde mencioné anteriormente, ya le había notificaciones informado a las familias de que por favor evacúen por su bienestar, pero una noticia mediante una carta, un comunicado, eso no es fácil para cada una de las personas y obviamente tomaron el riesgo de permanecer en cada uno de hogar. Pero tengan en cuenta que eh, el desastre no podemos nosotros manejar y no sabemos en qué momento puede llegar, y hay que tener en cuenta que dentro del polígono de riesgo, información verídica, hubo de 163 casas en la cual eran 247 hectáreas. Dentro de esas, 57 fueron destruidas y eso fue basado en el catastro de Aloxí, donde eso fue considerado zona de alto riesgo. Es decir, que antes del desastre ya habían mencionado o emitido un informe a través del Ministerio de Vivienda recomendando que las familias del polígono, mencionado polígono de riesgo, eh, deben ser reubicadas, pero obviamente muchas de las veces informes a cada una de las personas no es suficiente solamente palabras, sino tiene que ver hechos donde las personas, cada una de las familias, en pocas palabras, tengan esa confianza de ser reubicados, pero la situación lamentablemente creo que no sucedió como debía ser. Hay que tener en cuenta que el término desastre está mal utilizado en este caso, ¿no? Pues lo que ocurrió fue un fenómeno por lo cual ocurrió el desastre. Entonces aquí podemos hablar de que, como estaba yo comentando antes, las personas entraron en ansiedad porque pues quedaron tal vez sin un techo en donde vivir, sin la comida diaria, lo cual les provocó esta ansiedad, el imaginarse qué pasará de ellos en un futuro. Pero también, bueno, de lo que hablamos de las viviendas y todo, lo bueno que se sumaron algunas empresas públicas y privadas, entre las cuales estuvo Petroecuador, el Midubi. Estuvieron ellos para poder ver la infraestructura y construirles las viviendas. Claro que eso no fue de un día para el otro, eso se demoró. Eso lo realizaron, bueno, se suscribieron el 23 de junio de 2023. Ahí firmaron un convenio específico para la construcción de las 57 viviendas de interés social en el cantón de Alausí, provincia de Chimborazo. Entonces, en la cual la administradora del convenio es la oficina técnica del Midubi. Para el efecto se ha asignado 1.518.758, que incluye un apoyo técnico, una administración y una fiscalización para poder realizar estas viviendas que ocasionaron un daño en Alausí. Al continuar con la parte que realizó Liz, hay que tener en cuenta que Midubi es un ente pertinente dentro del Ministerio de Vivienda para aquellas ayudas que necesitan las personas. Son el ente fundamental y principal para ayudar a esta persona. En este caso, obviamente, hubo la tarifa
hubo los recursos necesarios, pero hay que tener en cuenta que, que tienen que buscar, hubo un informe y un estudio de que buscaban predios para la construcción de viviendas, pero en un informe inicial mencionaron de que no hay un espacio o predios seguros para la construcción. Obviamente detectaron que era nuevamente riesgoso la construcción de predios o viviendas dentro del cantón Alausí, en donde de los 9 predios identificados que correspondían obviamente por gestiones pertinentes, comprado, alquilado, etcétera. De los 9 solamente hubo un predio en la cual era seguro, es decir, de 6.839 metros, en la cual solo hubo el estudio que hubo, valía ser 54 unidades habitacionales, es decir, 54 hogares para las personas, pero obviamente al pasar el tiempo, al mes después de lo sucedido, todavía estaban en búsqueda de los cuerpos de personas desaparecidas, etcétera, y no hay es decir, no hay un total eficaz y verídico en donde diga tales personas están desaparecidas, pero obviamente por el registro civil, lugares conocidos o por las personas conocidas, obviamente están identificadas de quiénes vivían en cada uno de los hogares, y obviamente ya están identificados que eran dentro del polígono de riesgo eran 163 casas, pero en las cuales 57 fueron destruidas, y obviamente tuvieron que hacer una planificación para tratar de ver cuántas personas en realidad es. Claro, y retomando pues esto de la carta humanitaria, bien, algo importante que estaba olvidando comentar, pues la carta humanitaria tiene sus principios y sus obligaciones, ¿no? Que son las que pues brindan el derecho a vivir con dignidad, el derecho a la asistencia humanitaria, que son algo que lo más fuerte del proyecto Esfera, y la protección y seguridad, pues brindar un asilo, un refugio para estas personas que quedaron tal vez heridas, para los damnificados, también brindarles asistencia psicológica, que también yo creo que es tal vez lo más importante para estas personas que quedaron en crisis, prácticamente no todas, pero una gran cantidad, pues una cantidad fuerte, quedaron malas personas, ¿no? Y hay que tener en cuenta, como mencioné anteriormente, que en cada hogar hubo unos familiares de 4 a 5 personas, pero por motivos de trabajo, de viaje, no se encontraban en el hogar en el momento en el polígono de riesgo. Y aquellas personas que perdieron las viviendas, hay que tener en cuenta que información a través del municipio de Laucí, algunas personas arriendan un espacio o decidieron salir de Laucí para tratar de ver eh, ese hogar como un inicio nuevamente de la situación, y creo que eso son decisiones de cada uno de los familiares. Obviamente los trámites para tratar de construir a través del Midubi hogares de ayuda por parte del Minubi para reubicar por pérdida del hogar es un poco, un poco largo, a largo plazo. No es solamente de decir tiene este hogar y listo, puede demorar, pero hay que tener en cuenta también que dentro de la contabilización del municipio de Aloxí, 50 familias hasta 2 meses después del 26, 50 familias permanecen en 2 albergues que se habilitaron, y en la cual del municipio de Laucí, el Ministerio de Vivienda instaló un punto de atención. Este punto de atención hay que tener en cuenta que son trámites para la adquisición de la vivienda, el hogar, o trámites de ayuda externa como comida, medicina, etcétera, pero también para tratar de ayudar o construir una casa debían tener los propietarios su escritura. Obviamente todos esos trámites tenían el municipio de Laucí, pero hay casos también en la cual personas que no permanecían en la zona de riesgo no tenían escrituras, y ahora mi punto de vista es, mi pregunta es, ¿y ahora cómo le ayudan a esas personas? Yo creo, en mi punto de vista,
que el municipio no podrá hacer nada, pero sí son estas personas que viven arrendados dentro del cantón o salieron de la UCI. Y creo que esto fue una noticia muy fuerte para el país por el desastre, pero también tendríamos que ver en qué sentido nosotros como estudiantes de psicología tratar de ayudar en el caso, si fuera en el caso de ayudar, ¿en qué forma ayudarías? Yo digo que sería en una forma de primeros auxilios psicológicos en los que nosotros estamos dentro. Claro que nosotros tenemos ese corazón o podríamos tener esa oportunidad de ayudar lo que sea, pero no podemos hacer más de lo que nos está a nuestro alcance. Claro, mencionando que sobre todo acabe mencionar que los primeros auxilios psicológicos no es necesario pues ser expertos en eso. Cualquier persona que haya tenido un estudio pues básico en esto lo podría realizar. Para finalizar, tal vez Liz, tú tienes algo más que acotar aquí en el podcast. Como decían, como nosotros psicología también también tener ese corazón de ayuda humanitaria y poder apoyar, como decía el compañero, decía, ¿en qué ayudaríamos? Entonces, la única forma es ayuda humanitaria, apoyo social y o sea, y una compañía más de las personas que estuvieron allí en ese problema, porque ellos lo que necesitan es que alguien les escuche y ver sus problemas y lo que ha sucedido en todo este tipo en deslave de Alausi. Acotando el punto de vista, tendríamos que tener en cuenta que la falta de preparación en este tipo de fenómenos y después ocasiona el desastre nos hace vulnerables a muchos de los entes o ONGs para tratar este tipo de situaciones. Obviamente, teniendo en cuenta que la intervención no solo es de ir, llegar y ayudar, sino también hay que tener una planificación, hay que tener un cuerpo de conocimiento, también hay que tener un soporte de ayuda de otras personas que nos puedan ayudar con este tipo de intervención. Pero creo que la falencia aquí, mi punto de vista como estudiantes y hasta donde yo sé y conocimiento que he tenido, no hay no hay esa preparación, no hay ese enfoque hacia los primeros auxilios psicológicos. Obviamente, como mencioné antes, no estamos preparados o no están preparados las ONGs o los entes pertinentes para tratar este tipo de ayuda, y creo que esa es una de las principales falencias. ¿Para qué? Para tratar estos temas y así poder ayudar en este tipo de fenómenos que sucedió en el Alausi. Entonces, no cabe más, nos despedimos y espero que en el próximo podcast nos puedan compartir sus opiniones, nos puedan escribirnos y tratar de mencionar cuáles serían los entes principales que deberían intervenir allá, cuáles son ese grupo o cuerpo de ayuda que sabe acerca de cómo intervenir en este tipo de fenómenos o en este tipo de desastres, o quiénes están preparados para continuar y poder ayudar a eso, porque no todos están preparados, no todos están en el punto de autorrealización para tratar de ayudar a cada una de las personas, ni a las familias, ni tener un estudio en ese momento para no poner en peligro poner en peligro las vidas de las personas que están ayudando. Obviamente, como ustedes saben, también hubo el estudio de que hubo un deslave, pero también era no tener conocimiento de cómo intervenir en ese momento en búsqueda de rescate. Simplemente van el cuerpo de bomberos, los entes ONGs van directo al rescate, pero no tuvieron esa iniciativa o no tuvieron ese conocimiento de que obviamente va a bajar, seguir bajando nuevamente las situaciones. ¿Algo más para acotar? No, eso es todo. Pues muchas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. Les agradecemos y chao.